Hey chicos y chicas, una vez más aquí en Sangre y Dedos, como siempre dando información sobre fitness, culturismo, y hoy estamos aquí para hablar de los entrenadores personales en el gym. ¿Son buenos? ¿Vale? El título de hoy pues sería así, ¿vale? Primer tip, son entrenadores que generalizan sin dar explicación alguna. A lo mejor es el típico, ¿cómo podríamos reconocer un mal entrenador? A lo mejor siendo principiante, ¿vale? Te manda un sistema 5x5, te manda series gigantes de Milosaev, te manda un heavy duty, ¿vale? Y no te da ninguna explicación, ¿vale? Y ya da igual si es principiante, intermedio, ¿vale? Pero aún así nunca te da una explicación de por qué a ese método, ¿vale? Es lo que hacen, pues bueno, tapan un poco, ¿vale? Te ponen frente a los Games y dicen, claro, es que él ganó 6 Mister Olimpias, así que, bueno, tú vas a hacer este método. Pues que sí, ¿vale? Que lo vas a hacer por mis huevos. Pues bueno, ellos lo tienen así, prácticamente no te dan ninguna explicación y anda, pues a hacer el método, ¿vale? Segundo tip, cuando te corrigen, y ojo que esto lo he visto muchas veces, tanto entrenadores personales de una sala de musculación como monitores, he visto muchas veces de que cuando te corrigen, ¿vale? Se acercan incluso detrás tuya y lo hacen con el afán de hacerte sentir mal, es decir, de herirte, ¿vale? No soy mucho de dar consejo, pero si veo a alguien, sobre todo que es muy joven y hace estupideces ya serias, ¿vale? De que pueden incluso poner en riesgo su salud, le digo de por qué lo hace, ¿vale? Me acerco y a lo mejor en silencio pues le digo de por qué lo haces así, este ejercicio no hace falta siendo novato y cosas así, ¿vale? Porque muchas veces pues los novatos no tienen en cuenta muchas cosas, son nuevos y tienen que aprender muchas cosas, ¿vale? Pero ya os digo, este tipo de monitores lo que quieren hacer es llamar la atención. Y ojo que cuando hay algunas chicas detrás, ¿vale? Encima empiezan a gritar, ¿vale? Con esto que quiero decir de que encima te lo dicen en voz alta, no te lo dicen a ti. Y lo peor de todo, que lo que te dicen no tiene sentido. Son entrenadores que no saben de biomecánica, ¿vale? Porque a día de hoy, normalmente hay muy poco porcentaje de entrenadores que realmente digas que vale la pena. Y ojo, en YouTube igual. Tercer tip, programación de ejercicios tontos. A ver, antes de todo deciros de que hay un abanico inmenso de ejercicios, ¿vale? Para cualquier tipo de músculo, ¿vale? Puede que a lo mejor pues te quedas corto en ejercicios para ciertos grupos musculares como pueden ser los isquios, el tríceps sural, lo que vienen a ser la pantorrilla y el sóleo, ¿vale? Y bueno, pues a lo mejor de antebrazo pues tendrás unos pocos y tal, ¿vale? Pero después es que hay tantos ejercicios de bíceps, tantos ejercicios de deltoides, o como llamáis vosotros, hombro, de pectoral, de dorsal, hay muchísimos, ¿vale? Prácticamente si sabe de biomecánica y se pone a analizar las diferentes situaciones con las que podemos ir jugando, nos damos cuenta de que realmente hay cantidad de ejercicios, ¿vale? Por lo tanto, con esto lo que quiero decir que suelen ser entrenadores que te ponen ejercicios que no tienen sentido. Te prometen estar trabajando un músculo que después no saben realmente. Te ponen un montón de máquinas, ojo, este me lo sé. Son los típicos entrenadores que te ponen ejercicios solo en máquina, alguna que otra polea, peso libre nunca, no te ponen de hacer ni siquiera un curl de bíceps con mancuernas, que eso que he visto ya de todos, son los típicos que dicen, ten cuidado de que no te lesiones, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de fisicoculturistas, que ya he visto que algunos simplemente entrenan con máquina, te proponen unos ejercicios, boom, 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 máquina. ¿Qué queréis que os diga, no? Cuarto tip, no suelen tener una buena apariencia física. Y ojo, que yo aquí no estoy en contra de que un tío pues siempre tenga que tener un físico de fisicoculturista, ¿vale? Que ya muchos saben de que no siempre el físico va ligado al coeficiente intelectual de cada uno respecto a estos temas, ¿vale? Al entrenamiento personal y tal. Pero normalmente lo que uno quiere, a ver, cuando va al gimnasio, va a contratar un entrenador personal, que esa persona, pues digamos, le dé cierto feedback, tenga una cierta apariencia física, ¿vale? Tenga un físico decente, ¿vale? Tampoco tienes que tener bíceps de 55, pero si tienes bíceps de 35, de 30, 35, ¿vale? A lo mejor mides 1,70 m, pesas 60 kilos y ahora él te dice, te voy a preparar para competir en fisiculturismo.
¿dónde estamos? No te, a ver, por ejemplo, Hani Ambot, pues tampoco es que esté musculado, pero al menos pues ha tenido... Él ya ha trabajado antes su físico, ¿vale? Se ve, está ahora un poco más fuerte y tal, pero que se ve, ¿vale? No que uno que venga y esté todo delgaducho, que tenga... Son los típicos que tienen mucha teoría, ¿vale? Pero poca práctica. Quinto tip, se creen que lo saben todo, es decir, no dan margen al fallo, ¿vale? Es decir, a ver, yo siempre apoyo de que un entrenador personal lo debe saber, ¿vale? Mayoritariamente debería saber las bases, ¿vale? Porque recordemos que a día de hoy hay muchos estudios, es imposible saberlo todo, ¿vale? Sí, es imposible saberlo todo. Pero lo que pasa es que esta gente va de muchas veces de soberbia, ¿vale? Me refiero de que a lo mejor tú le planteas, siendo una persona que a lo mejor no eres entrenador personal, no tienes un título, pero le planteas, esto es una cosa que me pasó a mí, ¿vale? Cuando iba temprano al gimnasio, me encontraba, bueno, con un chico y tal que ejercía de entrenador personal y tal, a lo mejor tenía mi edad, ¿vale? Y es el típico que tenía mucha teoría, pero poca práctica de físico, pues os voy a contar, ¿vale? Y siempre, a lo mejor había cosas, ¿vale? Que yo sí ya sabía de antes, a lo mejor cómo hacer una zancada y tal, y te hace correcciones que no son, prácticamente es que te corrige algo que no, ¿vale? Y insiste, boom, 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 y te dice de que hay que hacerlo así, ¿vale? No dan margen al fallo, ¿vale? Lo saben todo. 6. No conocen la biomecánica de los músculos. Y bueno, ¿cómo van a proponer unos ejercicios, ¿vale? Si no saben para qué, bueno, la biomecánica de un cierto músculo del bíceps, ¿vale? Flexores del codo, ¿vale? Por ejemplo, qué músculos del cuádriceps intervienen en una extensión de cuádriceps y cosas parecidas, ¿vale? Que no te dan la atención que mereces, ¿vale? Ni apenas investiga tu pasado, tu historial deportivo, de por ejemplo si tienes lesiones, ¿vale? Prácticamente se nota que son entrenadores personales como muy pasotas, ¿no? Que piden cierta cantidad de dinero, ¿vale? Exigen algo, pero después no te dan nada a cambio. A lo mejor te frustras, ¿vale? A lo mejor al cabo de 2 meses te promete algo que no has logrado, se lo demandas y todo eso, ¿vale? Y aún así pues sigue igual, ¿vale? Y ojo que yo he visto mucha gente que se suele quedar con este tipo de entrenadores y siempre se dice a sí misma de que realmente los que lo hacen mal son ellos, que los que tienen que mejorar son ellos. Pero claro, es que si un entrenador personal no sabe de biomecánica, no te da la atención que necesita, no investiga ni apenas tu historial deportivo ni nada, ¿vale? A ver, ¿para qué te sirve un entrenador personal así? Para eso te pones en Google o en YouTube y lo haces por tu cuenta, ¿vale? Como he hecho yo, como ha hecho mucha gente y mayoritariamente pues suele funcionar, ¿vale? Pero ya os digo, si queréis contratar un entrenador personal serio, investigad antes, ¿vale? No es tan sencillo como la gente piensa. Ya os digo, entrenadores personales hay muchos, ¿vale? Tú te metes en Instagram de cualquier chico influencer y ya te aparece entrenador personal y tal. Y, claro, es que a día de hoy todo el mundo, ¿no? Es que con que te informes un poco, cojo esto de aquí, un poco de ahí, un poco de YouTube, claro, es que estás informado. Pero eso no tienes un título convalidado, no es una... Yo también puede que sepa cosas, ¿vale? Pero no soy ni un experto, y lo admito, ¿vale? Así que chicos, tened mucho cuidado a la hora de escoger uno. Bueno, comentadme aquí lo que habéis pensado, ¿vale? Suscribiros al canal, como no, dadle un me gusta a la campanita, no os olvidéis de nada y nos vemos en el siguiente.